Lonquimay es un pequeño pueblo del interior de la provincia de La Pampa. Un pueblo que tiene 2.000 habitantes, muy chiquito, un pueblo donde todos se conocen. Está ubicado a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, la capital provincial, y tiene una vida muy apacible. Tan tranquila que hay solamente una subcomisaría, un destacamento que no llega al rango de comisaría porque en Lonquimay nunca ocurre nada. Lo que sí, el calabozo de esta seccional suele tener muchos presos porque se los derivan de lugares más picantes, donde no hay lugar para los detenidos, mandan a los más tranquilos hacia Lonquimay para que allí puedan tenerlos sin gran necesidad de policías cubriendo esa situación. En este pequeño pueblo, el 31 de mayo de 2024 hubo una celebración. El oficial inspector Cristian Martín Galván, policía de La Pampa, se casó con la que había sido su novia durante los últimos años. Una ceremonia que empezó temprano a la mañana, cerca de las 10, en el registro civil de Lonquimay, ante una jueza de paz, que obviamente tuvo el ritual de el arroz arrojado sobre los novios. El oficial Galván no estaba de uniforme, estaba con un traje bordó de corbata, muy elegante. La novia estaba muy linda, según dicen quienes los vieron, porque se sacaron muy pocas fotos aquel día. La gran mayoría selfies, fotos reducidas, donde se ve a pequeñas cantidades de personas. Desde el registro civil, el oficial Galván, su novia y 35 familiares se fueron caminando hacia el bar Véneto, un bar que queda a una cuadra de la comisaría, todo es pequeño en Lonquimay, donde iban a hacer el almuerzo para celebrar la boda que recién se había celebrado. El almuerzo tuvo de todo. Hicieron un cordero al asador. Mirá. Hicieron también un lechón, ahí están viendo el bar Véneto. Hubo locro, era 31 de mayo, era la época. Variado el menú. Muy variado, había empanadas y había mucho alcohol. La celebración se extendió hasta pasadas las 3 de la tarde. Un rato más tarde aparecieron en la subcomisaría de Lonquimay algunos pedazos de torta que habían sobrado del festejo de los novios. Claro, se había casado el oficial inspector Galván y se estaba repartiendo la torta entre los policías que se habían quedado de guardia y algún que otro preso. A partir de ahí empezaron una serie de rumores. El casamiento no había sido del todo normal. Los rumores se convirtieron en una denuncia interna que llevó a la policía a investigar si era cierto que al menos 6 presos del destacamento de Lonquimay habían participado de la fiesta de casamiento cumpliendo diversos roles. Se decía que uno de los presos había hecho el asado, el cordero. ¿Cómo? Que otro de los presos había encargado de ir a buscar la leña y llevarla para que... ¿Ir a buscar la leña en un local afuera? Sí. ¿Afuera de la cárcel? Esto era lo que se decía en Lonquimay, que había un detenido que había actuado como mozo, repartiendo los platos de comida, sirviendo a los invitados, que otros habían encargado de poner y sacar las mesas y luego hacer la limpieza posterior del salón, que tenían que devolverlo en buenas condiciones. El escándalo empezó a crecer en Lonquimay, llegó a la jefatura de Santa Rosa porque había fuertes indicios de que lo que se contaba había ocurrido. Se inicia una investigación interna y entonces aparece el oficial Galván con un acta. Dice, acá tengo 2 testigos que dicen que estuvieron en la fiesta y que no hubo ningún preso, que el servicio fue hecho por los propios invitados, que mi tío había hecho el asado, que se había servido cada uno lo suyo, una suerte de self-service, habían tomado las bebidas, tenía el acta con las firmas de los 2 testigos, la presentó ante sus superiores, la presentó ante la justicia y creyó que acallaba todo con eso. Pero la justicia no se quedó tranquila porque los rumores eran muy fuertes. Empezaron entonces a interrogar de a poco a los detenidos, a ver si alguno sabía qué había ocurrido, si alguno era capaz de admitir
que había participado en la fiesta. Así apareció el preso Oscar Urrutia, que estaba condenado a 6 años de cárcel por distintos robos, que se quebró ante el juez y dijo, sí, yo hice el asado aquel día. ¿Cómo usted hizo el asado? Sí, vino el oficial Galván, me abrió la celda, yo fui caminando por la calle hasta el bar, hice el asado, comimos rico, cuando terminamos volvimos caminando con Galván hasta la comisaría. También estaba Oscar Sánchez. Oscar Sánchez, condenado a 2 años, dice, yo también estuve. Yo fui el que llevó la leña. Me encargué de la leña y mantenerla, hacerle de alguna manera el fogón al Ay, Dios asador. mío, este país. Ante esto, el oficial Galván presenta testigos, ya que fueron a declarar. Aparece una hermana y dice, no, están mintiendo, los presos están mintiendo. El asado lo hizo mi tío, Sebastián. Bueno, lo hizo el tío. Lo llaman a declarar al tío y el tío dice, bueno, yo llegué a Lonquimay esa mañana, el asado ya estaba hecho. No, tío. No, tío. Con todo esto, una situación obviamente conflictiva, a Galván lo corrieron de su puesto y lo llevaron a juicio oral. Un juicio oral que se está realizando ahora en La Pampa. Un juicio donde han ido declarando estos testigos. Claro, por si no se ¿Dónde? entendió, perdón. Los sacó de la cárcel para llevarlos de servicio de catering a su fiesta. En el Su juicio festejo. O sea, liberó a los presos para que le hagan Se el asado y le identificó vayan a comprar la leña. al preso que hizo el asado, al que No, llevó la boludo, no leña, puede al que ser. sirvió las mesas, No puede ser. al boludo. que repartió la comida. Son unos hijos de puta. Ahí está, Ese ese que es están Galván. viendo es el oficial Galván. En el juicio se presentan los testigos que habían aparecido en el acta diciendo nosotros estuvimos en el casamiento y no tuvimos nada que ver con presos, no había detenidos, todo fue autoservicio. Cuando declaran en el juicio, la semana pasada, dicen, no, nosotros ni siquiera fuimos al casamiento. Nos llamaron, pasamos por la puerta de la comisaría y nos hicieron firmar un acta. No sabemos qué decía el acta. O sea, los testimonios esos eran truchos. Los presos son citados a declarar, algunos se niegan a hablar, dicen no queremos saber nada, otro dice yo estoy preso, no puedo declarar contra la policía, se Claro, porque larga a después te llorar. cagan a palo. Claro, pues seguían presos, son Claro. detenidos. Finalmente se quiebran por lo menos 4 de los presos y dicen sí, en total fuimos 6 presos, nos llevaron caminando, alguno fue por su cuenta, hicimos toda la fiesta, volvimos, nos trajimos la torta, lo que sobraba de la torta, la comimos en la comisaría, la compartimos con otros 2 presos que no habían querido ir a hacer el servicio. Pero era voluntario, había Claro, un es- estipendio, se le pagaba ¿A cambio algo. de qué? ¿De un poco de libertad? A cambio de Entre un comillas. rato afuera de la sombra, de Claro. unas monedas, de un, no sé, ¿qué carajo era? ¿Cómo era el acuerdo? Claro. No se sabe si hubo Porque si hay dinero, guita de por medio es un agravante también. no se ha comprobado que hubiera plata y tengamos en cuenta que un rato de libertad cuando estás preso Es no muchísimo. está nada mal. No, y Ir además, perdón. hacer el lechón, el cordero, comer Sí. el cordero, estar en una fiesta. Es alto. Sí, Claro, es claro, como un algo cumpleaños donde tienen que tener un rol un poco más protagónico. Y te pregunto algo, ¿cuántas chances tenés de decir que no? La Pocas novia también. sabía, aparte, la novia. Claro, la novia sabía que eran Son, los son- rochos los son que unos estaban ahí. amigos. Che, hoy toca nene malo en el canal. No, Son pero unos pará. amigos, ¿no? Tipo- Porque también viene el tipo que te custodia en cana. El que decide si comés, si no comés, Claro, si dormís, si no dormís, si te dan agua te da fría, si opción. no te dan agua fría. Y te dice, El trato. dale, flaquito, veniste que el domingo me hace el asado en mi cumpleaños. No le puedes decir que no, porque No. de ese tipo depende tu estadía en la cárcel. Uno de los presos que se quebró y que lloró ante el tribunal dijo, yo no puedo hablar de esto porque yo sigo preso y voy a tener problemas. Claro, matar a me con pueden traer otros policías". consecuencias. Le dijo el presidente del tribunal que esté tranquilo, usted no va a ser imputado de ningún delito porque usted se actuó, se entiende bajo coacción. así que- Actuaron también, hicieron... No, digo, no hubo ninguna situación. Un preso fue el más interesante al declarar porque dijo, yo estuve en la fiesta, yo me encargué de atender las mesas, Y había sushi. ya tenía buena relación con Galván porque él tiene un perro. Yo estudio veterinaria No, y yo le atiendo el perrito. no, mirá. Ah, mirá. Hijo de ¿Cómo, puta. cómo le atiende el perrito? Sí, él me trae a la comisaría el perro cuando tiene algún problema, tiene cuida un el perrito, sí, que tuvo algunos problemas. Y no, es lo único que hace, le preguntaron los jueces. No, el comisario tiene un caballo, el que No. usa para los desfiles. El famoso caballo del comisario. El caballo del comisario. También se lo atiendo yo cuando tiene algún problema. El tipo estando preso. En la No. cárcel. Es un tipazo. Delirio, boludo. Todo esto, obviamente,
es serio en cuanto a que cuando lo analizás fino decís, che, hubo preso caminando por la calle, son tipos que tienen que estar apartados de la sociedad por decisión de un juez. Podrían haber escapado. Que podrían haber ido a cualquier lado, podrían haber atacado a alguien, porque en pos de ganar la libertad podrían haber cometido algún delito. Y por supuesto, esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo puede ser que la policía no nos cuide bien, no actúe de la manera que uno espera, no investigue los delitos? Y bueno, si hay policías que están preocupados por llevar a los presos a su casamiento, es difícil que a la hora de laburar sean eficientes. No, y si fue la primera vez que pasa, porque entre demás... ¿Qué va a ser la primera vez? La charla de policía de decir, hey, no sabes lo que son unos divinos, me hicieron el asado, no sé qué. Te faltan 3 para un fútbol 5, llevarlos 2 horas que te juegan ahí. Y vamos O sea, todos. probablemente pudo haber pasado. Probablemente puede haber pasado esto en esta o en otra comisaría. 1000 veces pasa que los chorros salen Por supuesto. con los policías. ¿Sabes dónde se veía muy bien esto? Corregime, por ahí. En el Marginal, Ujú. Antín, el Sí, famosísimo romano. director de la cárcel, hacía estas tramoyas. Sacaba un sopre para que vaya a chorear y vuelva. Necesitaba hacer un trámite, salían los presos de la cárcel, hacían el trámite y volvían. Se usa mucho eso. Yo conozco casos en la provincia de Buenos Aires de presos que eran llevados por comisarios a su casa a, por ejemplo, hacerle trabajo de jardinería, a atenderle la pileta, presos que han actuado como chofer. Dios. Y en el caso extremo, me hiciste acordar con el Marginal, en el penal de Caseros, en la década del 90, en la cárcel de Caseros, hoy ya no funciona Se más, supone que es era una de las más importantes. era una de las más importantes, estaba en plena capital federal, funcionó un desarmadero de autos robados. ¿Adentro? Mirá. Sí, esto No. en el Marginal, en un episodio, Sí. se habla de esta práctica y vos lo estás viendo en el Marginal. Si no conoces el caso real, decís, ¿qué invento? ¿Qué locura? Bueno, eso pasó en Caseros. Presos Dios mío. de alto perfil, tipos muy experimentados, que les decían, salgan muchachos, roben autos durante la noche, se quedan con una parte, o sea, un par de los autos que roban, van para ustedes, lo dejan en el lugar de algún amigo, y el resto los traen a la cárcel. Llevaban los autos a la cárcel y los desarmaban para vender las piezas. Entonces, Para meter un desarmadero, es el lugar más seguro que hay, la cárcel. Pero ni hablar. Obviamente. Y aparte había un tema, Diego, nunca podían ser inculpados los ladrones por los hechos, porque simplemente si alguien los reconocía decían, no, yo estaba preso esa Claro. noche, que ustedes me vieron. Acá está registrado. robar". Todos tenían coartada. Todos tenían coartada. Todo esto se rompe, esta mecánica de los robos de autos que terminaban en el desarmadero del penal de Caseros, cuando asaltan estos mismos presos, que, claro, les habían soltado la cadena, estaban robando autos, se meten a robar en el restaurante Dolly Irigoyen. La conocen seguramente Sí, todos. claro, Dolly. Dolly. Le mandamos un beso, una genia. Participó en distintos realities. Vamos, estuve yo con ella el ¿Vos, año pasado. vos la conociste? Bueno, Dolly tenía un restaurante espectacular que se llamaba Dolly. Sí, tiene. Sí, pero digo, en la ubicación, no sé si lo sigue teniendo, perdón, pero lo tenía en Libertador y Tagle, en diagonal, perdón, en Fiora Alcorta y Tagle, en diagonal a Canal 7. Sí. Claro. Claro. En la esquina, donde hoy hay un edificio y creo que hay una joyería, enfrente de la concesionaria, que también es un bar, Sí. ahí había un restaurante, ya no existe más ese restaurante. Ese restaurante, Dolly, original, más allá de los que haya tenido después Dolly Irigoyen, terminó cerrando porque ladrones fueron a robar, había un policía en la puerta, los quiso detener y lo mataron. Como fue un crimen de un policía, se investigó a fondo y descubrieron rápidamente que los tipos que habían matado a ese policía estaban presos esa noche. Estaban en Caseros. Empiezan a Y ahí saltar los salta la nombres. ficha. Y ahí salta, les De empiezan que a salir salían con a cámaras de seguridad. trabajar, entre comillas. Sí, Dios incluso que dejaban los autos que robaban, algunos, los que robaban para ellos, en un lavadero de autos para enfriarlos. Esos se habían excedido en lo que habían acordado. Enfriarlos como jerga, decís. Sí, enfriarlo es dejarlo a ver si tiene algún sistema de rastreo satelital, si hay una búsqueda intensa del auto, lo dejas unas horas, unos días, si nadie lo reclama, después Claro, lo metes en el circuito se legal. chorea un auto, lo enfrían, o sea, lo dejan en un lugar 2-3 días, si no pasa nada, nadie lo va a buscar, lo vuelven a buscar y ahí se lo llevan y lo desarman. Así es, esa es la mecánica, la metodología de muchos delincuentes. Eso terminó con un escándalo, imagínense, presos que salían a robar para los guardiacárceles. Por eso digo, esto no es nuevo, esto está llevado a una escala mucho menos dramática, que es presos usados por un policía para su propia fiesta de casamiento. El policía, Galván, declaró en el juicio. No aceptó preguntas, que es una técnica en general, El culpable. perdón, oficial Galván, pero es del culpable. Si vos decís, yo voy a declarar, voy a dar mi versión de los hechos, pero no voy a responder preguntas. Ya es un Culpable. indicio para el juez. Y sí, porque si vos te allanás y decís,
Pregúnteme lo Pregúntele que lo que quiera, Yo señor. explico todo. ¿No debería igual ser obligatorio que te pregunten? No, Le asiste el derecho de no... vos te puedes negar a declarar. Tenés declarar. tu derecho consagrado O sea, por que sabiendo que, la ley que si te argentina. juega en contra, decir no voy a responder. Hablar de y lo más. Claro. Vos podés no declarar. Después, obviamente, queda en el tribunal esta cosa de este tipo no declaró por algo, sobre todo en cuanto a no aclaró lo que había ocurrido. Si yo te estoy imputando una serie de hechos y vos no los explicás, ¿Entendés? y bueno, es un indicio más de que hay una culpa. Claro, porque lo que hay que entender es que la Constitución Nacional lo que dice es que ese momento en el que vos declarás es tu momento de defenderte. Es un derecho para vos declarar, ¿entendés? Entonces vos, mi derecho es declarar, prefiero no usarlo, Claro, o pero- prefiero no contestar preguntas. Se toma como un derecho del acusado esa Obvio. declaración indagatoria. Bueno, obviamente, lo que decíamos recién, y es medio sospechoso, si vos te tenés que Si a vos te defender están y no te puedes defender, y Te están papuchi. culpando de algo que vos no hiciste, lo primero que haces es saltar a los gritos a defenderte. Por supuesto, y presentás una explicación razonable de cuál es la verdad. O sea, no, ustedes están diciendo yo llevo preso, no, les voy a explicar. En realidad, no sé, tengo un tío que es parecido a un preso, algo para que se explique tu conducta. En este caso, Galván dijo, Un tío. no voy a aceptar ningún tipo de preguntas porque no estoy obligado a declarar en mi propia contra, esto es un derecho constitucional. Lo que voy a decir es, acá hay una interna policial, los que me acusan son otros policías que me envidian porque yo trabajo muy bien. Yo tendría que haber tenido el rango de subcomisario, pero no me lo dieron. Se enojaron todos, me trataron muy mal. Yo me tuve que ir a trabajar a otro pueblo, a Catriló, porque en Lonquimay me trataban muy mal. No voy a dar más explicaciones, pero esto es una interna policial. La verdad es que no le creen, no le cree el fiscal y no le cree a priori el tribunal. En este momento la situación está así. El oficial Galván está acusado de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ustedes dirán, pero es un delito que se castiga con pena máxima de 2 años, o sea, no vas preso. Es un montón lo que hizo y el delito es pequeño. ¿Por qué? Bueno, porque nunca nadie había sido encontrado en esta situación donde vos no podés encajar esto en un negocio ilegal, no podés encajarlo en... Está Claro. usando recursos del Estado para algo que no le corresponde. Sí, está raro de tipificar el delito. Es difícil porque Galván, de alguna manera, con esta conducta en particular, marcó un hecho, yo diría, la del fiesta de casamiento sin precedente. Que hayan actuado en casas de comisario, cortando el pasto es una cosa. Esto ya es un montón. En cuanto a lo loco de que no hubo tampoco una retribución económica para Galván, no sacó un provecho económico, simplemente no gastó guita en el catering. No le encontraron otra figura penal más que la de incumplimiento de sus deberes. El fiscal Guillermo Sancho pidió una pena de 1 año y 3 meses de cárcel para este hombre que se pasó de vivo y aparentemente cometió un delito llevándose a los presos a hacerle de mozos en su propio casamiento.